Bueno, ¿qué tal? Me presento, soy Federico, de Izquierda Socialista y representante en la Junta de la Carrera por el Claustro Estudiantil. Yo también, al igual que Natalia, coincido en que no son muchos los espacios que tenemos para discutir y que está bueno que empecemos a generarlos y empezar a ampliar el debate. Me parece que es un hecho político que necesita de la opinión del conjunto, pero también, sobre todo, de los que somos estudiantes de Ciencia de la Comunicación y que, como decíamos en el anterior foro, creo que tenemos mucho para decir al respecto y también mucho para hacer al respecto. Lo primero que me gustaría plantear sería como quitar dos obstáculos para el debate de la ley. El primero es que la ley no se puede discutir en sí misma, digamos, como una cuestión abstracta por fuera de los hechos políticos o de determinados procesos que se dieron a que terminara decretada esta ley. Digamos, no es que contemos la cantidad de artículos que son más progresistas que los que son más ambiguos o los que directamente no son progresistas, sino que hay que ver, digamos, qué significa esto políticamente. Y el otro obstáculo que me gustaría evitar para poder realmente hacer una lectura crítica de esta ley es que, como la anterior era la ley de la dictadura con reformas menemistas, esto ya de por sí ya es bueno, digamos. Y digamos, ya de por sí es progresista y que ya lleva si nos oponemos a esa ley, entonces estamos a favor de los multimedios o de la ley de la dictadura. Me parece que eso ya sería obsturar bastante el debate. Entonces, me parece que lo primero que hay que ver no es la ley en sí misma, sino justamente el marco político y cómo se llega a esa ley. Acá nombraron recientemente el decreto del 2005 para ver, digamos, de qué políticas nace esta ley. El decreto del 2005 lo que hacía era congelar las licitaciones de todos los multimedios, de los grandes concentradores de medios, de muchos de los que actuaron durante la dictadura militar, que fueron socios de la dictadura militar, por 10 años más. Principalmente esta fue una de las principales políticas que tuvo el gobierno aquella, como también, por ejemplo, darle al Grupo Clarín cablevisión y multicanal, digamos, teniendo casi el monopolio de todo lo que es el servicio de televisión por cable. Y ahora viene esta ley, digamos. Entonces, uno que podría preguntarse, digamos, y eso es lo que tenemos que empezar a debatir, si realmente esto es un giro del gobierno kirchnerista en su política hacia los multimedios, o hacia la concentración de los medios, o hacia la comunicación en general. Busca desmonopolizar, digamos, la ley, o simplemente, digamos, dado su relación más coyuntural con el Grupo Clarín, lo que busca es cambiar de amigo monopolio. Y esto es lo que se puede más o menos ver a través de la ley cuando es la facilitación que tiene hacia las telefónicas, hacia el grupo telefónico, que vale recordar, digamos, en la presentación de la ley estaban los directivos de Telefónica. Si es una ley que es antimonopólica, que ataca la concentración de los medios y el uso casi de la comunicación por muy pocas empresas, digamos, sería raro que vaya los directivos de Telefónica a celebrar eso, como también, por ejemplo, estuvo la Embajada de los Estados Unidos, que celebró también esa ley. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los pedidos, uno de los sujetos, actores que pidió la derogación de la ley de la dictadura y reformarla fue el rey de España, cuando fue Cristina Kirchner a España, pidiéndole de esa manera que abriera el juego a las telefónicas y que pudieran realmente hacerse del jugoso negocio que es el triple play, que es por lo que Clarín se peleó directamente con el gobierno de Kirchner. Lo otro que quería decir es, algunas cosas que lo dijimos en el foro que organizó la carrera, el último lugar de discusión que hubo, y es que es los medios que nos tocan a nosotros como universitarios, digamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una radio de la UBA, que la mayoría de nosotros no solo no participa de esa radio, sino que ni siquiera sabe cómo se eligen los programas, ni qué espacios hay de espacios abiertos a la política de decisión acerca de los programas o de la programación o de los contenidos que tiene esa radio, ni cada cuánto se renuevan, ni quiénes están, digamos, para preguntarse, digamos, por ejemplo, para empezar con este medio de comunicación. Y segundo es, lo que plantea la ley es directamente que la universidad va a tener derecho a esos medios de comunicación y que por supuesto lo va a tener que financiar con su propio presupuesto. Digamos, entonces, podemos preguntarnos cuán progresiva es si con el presupuesto que tenemos no alcanza ni siquiera para cursar, digamos, en aulas normales, que los docentes cobren, y un largo etcétera. Y lo que tiene que ver más con comunicación, tenemos una sala o dos salas de edición para hacer
un corto en taller 3, que por supuesto nunca hay espacio y siempre tenés, después de la fecha de entrega, digamos, esto es la falta de presupuesto. Con este presupuesto que apenas tenemos a la edición, tenemos 2 estudios de radio y no alcanza los lugares. Uno cuando cursa el taller de radio va 2 veces a utilizar la radio, una hace un cuento sonorizado y después hace el programa final, digamos, y esta es tu práctica en un estudio de radio. Como esto no alcanza, supuestamente con este presupuesto tendríamos también la facilidad de tener el acceso a medios de comunicación, que tampoco está discutido cómo sería ese acceso, quiénes participarían, cómo estaría abierto a que se decida lo más democráticamente posible, a diferencia de cómo está funcionando la radio actualmente. El otro, coincido con lo que decía antes Natalia, sobre este 33% que supuestamente está digamos, abierto a las organizaciones sin fines de lucro. No hay ningún tipo de criterio para decidir quiénes son esas organizaciones, cómo lo obtendrían, sobre todo sabiendo que la autoridad está elegida por el Poder Ejecutivo, digamos, a dedo directamente. Entonces, digamos, sería el mismo Poder Ejecutivo el que elegiría quiénes son esas fundaciones, organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro que ocuparían esos lugares, y tampoco está abierto a que realmente haya una elección popular de cuáles son los programas o cuál sería el criterio, por lo menos, para elegirlos. Lo otro que me gustaría mencionar es el otro 33%, que es la televisión, digamos, que quedaría en manos del Estado, sabiendo los antecedentes que tenemos como Canal 7, la televisión pública, donde, si bien es pública, evidentemente no tenía ningún tipo de participación democrática, ni siquiera de sus trabajadores, que no tienen ningún tipo de elección, y tengo que cerrar, y mucho menos el resto de la sociedad civil. Lo último que quería mencionar es, digamos, Mariotto, que es parte del CONFER y que en Córdoba, en uno de estos foros de discusión, terminó diciendo que todos los aportes eran bienvenidos, por supuesto que estuvieran de acuerdo con la línea que tenía el Poder Ejecutivo acerca de la Ley de Comunicación Audiovisual. Entonces, lo que quiero mencionar es que celebro, y vuelvo al principio, estos espacios donde podamos nosotros empezar a discutir qué es lo que va a pasar con esta ley, porque más allá de estos foros, estas instancias de discusión, parece que se cocina en otro lado, se cocina con aquellos elementos que tienen que ver con la receta que tiene el gobierno hacia los medios de comunicación. Así que era eso.